Hola hermanos, ¿cómo andan? Parezco otra persona, ¿no? Con flequillo. Siempre usé, pero me lo estaba dejando crecer porque quería otro look, pero me cansé. Me cansé y me lo corté. No me gustaba estar renegando que se me caía el pelo de la cara y todas las historias. Pero bueno, estoy feliz y estoy contenta porque yo amo el flequillo, me encanta. Quería tener como otro look, otro aspecto, pero hace rato lo venía pensando y ya me lo corté. Día 23. Le damos gracias a Dios. Dice, ¿cómo crecemos? Es el título. Dice, Dios quiere que crezcamos hasta ser en todo como Él. Efesios 4:15 dice eso. Dios quiere que crezcamos hasta ser en todo como Cristo. Así ya no seremos niños, dice Efesios 4:14. Dios quiere que crezcas. La meta de nuestro Padre Celestial es que maduremos y desarrollemos las características de Jesucristo. Lamentablemente millones de cristianos envejecen pero nunca maduran. Están atascados en una infancia espiritual perpetua. Permanecen en pañales y zapatitos de lana porque nunca tuvieron la intención de crecer. O sea, crecer en Cristo es pasar todo el tiempo con el Señor, orar todo el tiempo, estudiar, pero a lo más profundo la Biblia, tener intimidad con Dios, arrodillarnos en un lugar ahí solos y poner un fondo o incluso sin un fondo, intimidar con Dios, hablar con Él, nosotros hablarle a Él, pero también escucharlo. ¿Cómo se escucha a Dios? Poniendo en silencio nuestra mente. Te arrodillás y te concentrás en tu respiración, te concentrás en tu latido, empezás a sentir paz, el corazón se empieza a tranquilizar. Pero ¿cómo logramos eso nosotros? Teniendo intimidad con Dios. Decirle, Señor, quiero conocerte. Te arrodillás a orar, Señor, estoy acá, quiero intimidar contigo, quiero que tú me hables así como yo te hablo. O sea, buscar de Dios todo el tiempo. Buscar de Dios todo el tiempo. No es que cualquier persona viene, se arrodilla y se queda en silencio y puede intimidar con Dios. Dios quiere que eso nosotros lo hagamos todos los días. Hasta llegar al punto de que nosotros escuchar su voz, escucharlo a Dios, saber qué es lo que Él quiere para nosotros. ¿Se entiende? O sea, el crecimiento espiritual depende de nosotros. Dios está siempre con nosotros, sí. Pero depende de nosotros, de que nosotros intimidemos con Él. Nosotros leamos la Biblia. Nosotros oremos. Nosotros, o sea, depende de nosotros llegar a esta madurez en la iglesia. Porque yo conozco gente de que va de hace años a la iglesia. Y no entienden, no es que no saben, se saben la Biblia de memoria, todo de memoria, pero no entienden a Dios. O sea, no entender a Dios es hacer el 80% de fuerzas, de cosas que nosotros queremos y el 20% le entregamos a Dios. O sea, cuando nos sentimos apretados, nos sentimos como que con eso nosotros no podemos, recién se lo entregamos a Dios. No hay que ser esa clase de creyentes. No hay que ser esa clase de persona. No hay que madurar. Dios quiere que nosotros lo busquemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Que oremos todo el tiempo. Que quiere que crezcamos. El crecimiento espiritual no es automático. O sea, lo dice acá. El Señor nos está enseñando que nosotros depende de nosotros estar o no todo el tiempo con el Señor. Depende de nosotros si nosotros nos mantenemos en comunión con Él. A pesar de nuestros días difíciles y todo, sin embargo, Dios está siempre con nosotros. Dios está siempre con nosotros, pero nosotros tenemos que dar el primer paso. Nosotros tenemos que orar.
Señor, me está pasando esto y esto y esto, Padre amado, ¿qué tengo que hacer? Dame tranquilidad, dame paz, Señor, cuando tenés un problema. O sea, depende de nosotros este crecimiento, depende de nosotros el crecimiento espiritual. Dice, requiere compromiso intencional. O sea, usted se compromete a que cada vez que se levante lee la Biblia, usted se compromete a orar, usted se compromete con Dios. Dios necesita que sus hijos estén comprometidos con Él, que nos comprometamos a crecer. Dice, debes desear crecer, decidir crecer, hacer un esfuerzo por crecer y persistir en el crecimiento. O sea, todos los días, todos los días, todos los días, por más que usted tenga días difíciles, es todos los días estar ahí con Dios, todos los días estar, Señor, acá estoy, Padre amado, estoy teniendo un día difícil, pero no quiero dejar de crecer en ti, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? O sea, todo el tiempo, dice, el discipulado, el proceso de convertirnos más semejante a Cristo siempre empieza con una decisión. Por eso es cuando yo a ustedes les digo decídanse, dispónganse, ay, no me sale la palabra que yo siempre les digo a ustedes, a Cristo, o sea, que se decidan a estar con Él, se decidan a buscarlo, se decidan a orar, decidan a aprender de los demás. Hay gente que sabe mucho más de Dios que nosotros. Hay gente que sabe mucho más y nosotros, si estamos enceguecidos, somos egoístas de que no, nosotros sabemos todo, no, nosotros porque no sabemos la Biblia de memoria, nadie nos puede venir a decir nada, no. Hay cosas, hay personas, como leíamos, que cada uno de nosotros tenemos que depender uno del otro. Cada persona pasó pruebas distintas en su vida. Yo pasé depresión, usted pudo haber pasado ansiedad, pudo haber pasado estrés, pudo haber pasado problemas financieros, pudo haber muchísimas cosas. Y yo, sin embargo, la estoy ayudando a usted que no se deje dominar por la tristeza, que no permita que los problemas la absorban, que no permita que la frustración la domine por no haber logrado nada, que no, o sea, yo le estoy aconsejando eso, pero usted me puede dar consejos con respecto a otra cosa, ¿se entiende? Dice, Jesús nos llama y nosotros respondemos. Jesús le dijo, ven, sé mi discípulo. Así que Mateo se levantó y lo siguió. Jesús te está llamando, Dios te está llamando. El Señor quiere que vos seas su discípulo. Pero es tu responsabilidad dar el primer paso. Es tu responsabilidad comprometerte con Dios. Es tu responsabilidad orar. Es tu responsabilidad leer la Biblia. Es tu responsabilidad aprender de Dios. Preguntarle a Dios. Tener intimidad con Dios es de nuestra responsabilidad. Si usted no creció en Dios, es porque usted no quiso crecer. ¿Se entiende? Acá leíamos, debes desear crecer, o sea, es un deseo que nosotros tenemos de querer más de Dios. Deseamos más y queremos aprender más la Biblia y todo. Decidir crecer, o sea, yo me decido. Señor, acá estoy decidida a hacer tu voluntad. Hacer un esfuerzo por crecer, o sea, todos los días, a pesar de los problemas. A mí me pasan un montón de cosas y yo, sin embargo, todos los días me siento acá, enfrente de mi teléfono, a compartirles a ustedes las enseñanzas porque yo lo estoy haciendo para Dios y estoy haciendo el esfuerzo y persistir en el crecimiento. Y si estoy persistiendo, Señor, persevero en el Señor. Señor, tú sabes cómo fue mi día, Padre amado, hoy no tengo ganas, que esto, que lo otro, pero te pido, Espíritu Santo, que seas tú mientras yo grabé este video, Padre amado, porque nosotros soy humana. Somos seres humanos, sufrimos, nos enojamos, nos ponemos tristes, pero para eso tenemos a Dios. Para eso tenemos a Dios nosotros. Cuando tenemos un día difícil, Señor, el día que estoy teniendo, Padre amado,
Dame fuerzas, dame paciencia, dame tranquilidad, ayúdame a tratar a las personas con amor. Te entrego este problema, Señor, no quiero que este problema me ponga de mal humor, no quiero que este problema me aleje de tu presencia, no quiero que este... O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Cuando los primeros discípulos decidieron seguir a Jesús, no entendieron todo el alcance de su decisión. Simplemente respondieron a la invitación del Maestro. Eso es lo único que se necesita para empezar. O sea, uno está esperando a que cambie, uno está esperando a esto, uno está esperando a lo otro. Los discípulos de Dios fueron aprendiendo mientras iban caminando con Jesús. Cuando ellos están adentro del barco, en el mar, que está la tormenta esa, y que Jesús dormía y ellos todos desesperados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros también somos así. Nosotros también nos desesperamos y le decimos, Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Padre amado? ¿Dónde tengo que ir? Que nos desesperamos, así como los discípulos se desesperaron, nosotros también. Nosotros también no sabemos qué hacer. Nosotros también nos frustramos, nosotros también dudamos. Como cuando el Señor le dijo que lance la red y le dijo, intenté pescar toda la noche y no pude. Pero la lanzaré porque confío en ti, porque creo en ti. O sea, nosotros tenemos que hacer eso también. Nosotros somos discípulos de Dios, que ayer aprendíamos que todos los días el Señor nos va a ir cambiando un poquito más. Que todos los días tenemos algo para aprender. Pero usted dispóngase a aprender. Dispóngase a que a pesar de todas las pruebas, usted primero que nada, lo primero que va a hacer cuando esté teniendo un problema va a ser entregárselo a Dios. Y para no desesperarnos, como hicieron los discípulos. Si ellos hubiesen orado en fe juntos, estamos acá, Señor, amado Dios, somos tus hijos, tú nos vas a guardar, tú nos vas a proteger de esta tormenta, vamos a salir sanos, salvos, hubiese sido distinto. Pero como somos seres humanos, pasamos por eso. O sea, dudamos en el medio de la tormenta, lloramos, Señor, ¿a dónde tengo que ir? Nos frustramos, ¿para dónde tengo? Pero tenemos que crecer, tenemos que aprender de Dios para crecer. Dios nos dice que no necesitamos nada, solamente aceptar su invitación. Te acepto, Señor, quiero ser tu discípulo, quiero salvar almas para ti, yo quiero vivir eso es extraordinario, esas experiencias maravillosas que tienen los cristianos. Yo quiero eso para mi vida. Perfeccióname, Señor, todos los días, ayúdame a confiar más en ti. Y nuestra vida va a empezar a cambiar. No necesitamos de más nada, solamente fe en Dios. Pero dispóngase usted a crecer. ¿Se entiende? Dice, es lo único que se necesita para empezar, decidir convertirse en discípulo. Señor, me decido, acá estoy, Padre amado, me decido, tú sabes con todos mis errores y empecemos. Sé que tengo que perdonar a este, sé que tengo que hacer esto, sé que tengo, Señor, yo sé, pero yo sé que tú me vas a ayudar porque con las fuerzas humanas yo no pude, pero acá estoy, Padre amado, estoy decidido a ser tu discípulo, estoy decidido a convertirme en ti, Señor amado Jesús. No es nada, es una simple oración en fe, entregarnos a Dios, empezar a crecer en Dios. Y al otro día se levanta, Señor, por favor, te entrego mi vida, Padre amado. O sea, abrir los ojos y decir, Espíritu Santo de Dios, Señor amado, Jesús, te entrego mi vida. Quiero que se haga tu voluntad en este día. Dame hambre, sed de ti. Quiero enamorarme de ti. No quiero dejar de aprender, Señor amado. Y Dios nos va guiando. Se te pone en el corazón, lee la Biblia, te abrís la Biblia y Dios te habla a través de eso. Y así, hermano. Dios nos guía, Dios nos cambia, Él hace la obra en nosotros. Sí, nosotros cuando yo leo acá esfuerzo y persistir, yo lo tomo, esfuerzo sería esforzarnos por no tratar mal a la gente, esforzarnos por a pesar de que estamos teniendo un mal día, hablarle bien a los demás, a pesar de que estamos teniendo, no sé, millones de pruebas, esforzarnos por creer en Dios. Yo lo tomo por ese lado el esfuerzo. Y lo que es persistir,
A veces te dan ganas de hacer lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. De contestar mal. Te dan ganas no sé, agarrar a esa persona así de las manos, por no decir otra cosa. Yo entiendo eso. Les juro que yo entiendo eso. Pero tenemos que resistir a las tentaciones. De esas ganas no sé. Eso yo lo tomaría como resistir y esfuerzo. Porque cuando usted se decide a buscar de Dios, usted empieza a leer la Biblia y cuando usted lee la Biblia con imaginación, imaginándose lo que está leyendo, usted va a querer leer la Biblia todos los días, se lo aseguro. Y va a orar y Señor, yo no quiero ser esta persona, Padre amado. Hoy yo me saltó un versículo, compartió, miento, una de las hermanas en WhatsApp, un versículo de Colosenses era, no me acuerdo porque no leí bien lo que era algo eso, pero me acuerdo que decía que no tenemos que ser esas personas que nos quejamos porque el ayer fue mejor. ¿Se entiende? Nos quejamos porque el ayer fue mejor. Decía que no tenemos que ser esa clase de persona. Y yo acepto, cuento, de que yo muchas veces le dije al Señor, Señor, si yo antes vivía bien con el tema de mis finanzas, que yo financieramente estoy estancada. Señor, si yo siempre viví bien, ¿por qué me pasa esto? Señor, yo siempre ofrendé, siempre diezmé. No sean esa clase de personas. Dios me lo dijo hoy, creo que eran Colosenses, que decía esa palabra, que no tenemos que ser así. Dice, nada le da más forma a tu vida que los compromisos que asumas. Ellos pueden servir para tu desarrollo o destrucción, pero en ambos casos te definirán. Dime con qué estás comprometido y te diré lo que serás en 20 años, dice acá. Llegamos a ser lo que nos comprometemos ser. Llegado ese momento de compromiso, la mayoría de las personas pierden el propósito de Dios para sus vidas. Muchas temen comprometerse con algo y simplemente vagan sin rumbo por la vida. Otras, sin mucho entusiasmo, se comprometen con valores incompartibles y acaban en la frustración y la mediocridad. Me perdí el renglón. Voy a hacer con la lapicera. Mediocridad, dice acá. Otras asumen un compromiso total con metas mundanas, tales como llegar a ser ricas o famosas, solo para terminar defraudadas y amargadas. Como todo lo que se elige hacer tiene consecuencias eternas, será mejor que elijas con sabiduría. Pedro advierte, ya que todo lo que nos rodea será consumido por el fuego, ¿qué vidas santas y piadosas deberíamos vivir? El papel de Dios y el tuyo, dice acá, nos da una enseñanza. Ser semejante a Cristo es el resultado de que tomes las mismas decisiones que Él y depender de su espíritu para ayudarte a cumplir con tus decisiones. En cuanto decidas con seriedad llegar a ser semejante a Cristo, deberás empezar a actuar de una manera nueva. O sea, yo entiendo que es difícil, pero cuando uno decide ser como el Señor, pone de su esfuerzo por no tratar mal a los demás, pone de su esfuerzo, pareciera que tengo el flequillo chueco, ¿no? Pone de su esfuerzo por no tratar mal a los demás, pone de su esfuerzo, o sea, uno hace un esfuerzo, trata de actuar de una manera nueva. Yo sé que no siempre es fácil, yo lo sé, les aseguro que yo lo sé que no es fácil, que siempre no logramos lo que queremos, no logramos siempre en tratar bien a los demás o incluso hacer eso nuevo que Dios quiere que nosotros seamos, ¿no? Me acomodé el pelo porque parecía que estaba despeinado. Bueno, dice, deberías empezar a ser una persona nueva. Tendrás que abandonar algunas rutinas viejas, desarrollar hábitos nuevos y cambiar intencionalmente tu manera de pensar. Es importante que nosotros le pidamos a Dios todo el tiempo que cambie nuestros pensamientos.
¿Por qué? Tenemos un problema y lo primero que se nos viene a la mente son cosas malas. O sea, yo lo vivo a eso. Yo decido automáticamente, Señor, estos pensamientos no son tuyos, te los entrego, Padre amado. Ayúdame a pensar como tú piensas. ¿Se entiende? O sea, todo el tiempo podrás estar seguro de que el Espíritu Santo te ayudará con tales cambios. La Biblia dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Es Dios en nosotros. Es Dios en nosotros. Dios produce el querer y el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Obviamente que nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que esté con nosotros, que nos ayude y todo eso que nosotros ya sabemos. Dice, este versículo muestra las dos partes del crecimiento espiritual. Lleven a cabo y produce. El llevar a cabo es nueva responsabilidad y el producir es el papel que desempeña Dios. El crecimiento espiritual es un esfuerzo de colaboración entre nosotros y el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios trabaja con nosotros, no simplemente nosotros. Este versículo escrito para los creyentes no se refiere a cómo ser salvos, sino a cómo crecer. No dice trabajen para su salvación, porque no se puede agregar nada a lo que Jesús ya hizo. Durante un entrenamiento físico trabajamos realizando ese ejercicio físico para desarrollar el cuerpo, no para conseguir un cuerpo. Cuando armás un rompecabezas, cuentas con todas las piezas. Nuestra tarea es armar el rompecabezas. Los granjeros trabajan la tierra no para conseguir la tierra. Los granjeros trabajan la tierra no para conseguir la tierra, sino para desarrollar la que ya tienen. O sea, Dios quiere desarrollar lo que nosotros ya tenemos. Tenemos talentos, tenemos habilidades, pero están dormidos, no sabemos cómo usarlos, tenemos miedo de usarlos. Dice, Dios nos ha dado una nueva vida, ahora somos responsables de desarrollarla con temor y temblor. Eso quiere decir que tenemos que tomar nuestro crecimiento espiritual en serio. Cuando las personas toman de manera trivial su crecimiento espiritual, eso muestra que no han entendido los alcances eternos de su decisión, como vimos en los capítulos 4 y 5. O sea, usted está entendiendo esto, ¿no? Está entendiendo de que es de nuestro esfuerzo, pero todo lo hace Dios. Pero nosotros tenemos que esforzarnos por leer la Biblia, tenemos que esforzarnos por mantener intimidad con Dios, de orar, de meternos ahí en lo secreto, como dice el Señor, estando solos y orar y orar y orar. Señor, conviérteme, Señor, hazme esto, Señor, ayúdame, guíame. Uno tiene que querer para que Dios pueda hacer. Cambiar tu piloto automático es la otra enseñanza. Para cambiar tu vida debes cambiar tu manera de pensar. O sea, si yo quisiera que todo el mundo entendiera esto. Es muy, 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 muy importante de que uno tiene que cambiar su manera de pensar. O sea, nosotros vivimos como depende de lo que pensamos. Y acá dice, para cambiar tu vida debes cambiar tu manera de pensar. Es importante, yo siempre lo dije que era importante nuestros pensamientos. Era importante que nosotros le entreguemos nuestros pensamientos a Dios. Yo lo dije siempre en cada uno de los videos, creo que más de una vez lo habré dicho. Detrás de todo lo que haces hay pensamientos. Toda conducta es motivada por una creencia y toda acción es iniciada por una actitud. Dios reveló esto miles de años antes de que los psicólogos lo entendieran. Tengan cuidado de cómo piensan. La vida es moldeada por sus pensamientos. La vida es moldeada por sus pensamientos, lo dice la Biblia. Es importante que ahora esté donde esté, le entregue sus pensamientos a Dios.
empiece a pensar como Dios quiere que usted piense. Dice, imagina un paseo en un bote con motor en un lago, con el piloto automático puesto en dirección hacia el este. Si decides dar vuelta atrás y dirigirte al oeste, tiene dos posibles maneras de cambiar el rumbo del barco. Una es tomar el timón y físicamente obligarlo a que se dirija en la dirección opuesta a la que señala el programa del piloto automático. A pura fuerza de voluntad podrías vencer al piloto automático, pero sentirás la resistencia todo el tiempo. Finalmente tus brazos se cansarían de la tensión, soltarías el timón y el barco retomaría inmediatamente el rumbo en dirección al este, de acuerdo con su programación interna. O sea, nuestros pensamientos es nuestra programación interna que nosotros tenemos. Hacemos, vamos, y depende de lo que pensamos. Es importante que nosotros le demos el lugar a Dios de nuestros pensamientos. Es importante eso. Esto es lo que sucede cuando tratás de cambiar tu vida a fuerza de voluntad. Dices, me obligaré a comer menos, haré más ejercicios, dejaré de ser desorganizado y de ser impuntual. Sí, tu fuerza de voluntad puede producir un cambio a corto plazo, pero crea una tensión interior constante porque no has tratado la causa desde su raíz. El cambio no se siente como algo natural, así que finalmente te rendirás, abandonarás la dieta y dejarás de hacer ejercicio, rápidamente volverás a tus viejos patrones. Hay una mejor y más fácil manera, dice Dios. Cambia el piloto automático, tu manera de pensar. La Biblia dice, dejen que Dios los transforme en una nueva persona cambiando su forma de pensar. Si usted sigue pensando de la misma, o sea, si usted sigue viviendo ¿cómo lo puedo explicar? O sea, si usted su vida no cambia, su relación con su pareja sigue igual, su salud igual, sino peor, y que la economía y que todo, es porque algo mal estamos haciendo. Y Dios nos dice acá, dejen que Dios los transforme en una nueva persona, cambiando su forma de pensar. O sea, lo más importante en Dios es nuestro pensamiento. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nos acercamos a Dios es cambiar nuestra manera de pensar. Entregarle al Señor nuestro piloto automático y decirle, Señor, te pido que seas tú agarrando el timón de mi barco. Quiero que seas tú cambiándome, quiero que seas tú dirigiéndome. O sea, es lo primero que tenemos que hacer. El primer paso en el crecimiento espiritual es empezar por cambiar la manera de pensar. El cambio siempre comienza en la mente. La manera en que piensas determinará cómo te sientes y cómo te sientes influirá en cómo actúas. Pablo dijo, debe haber una renovación espiritual de sus pensamientos y actitudes. También está en la Biblia. Debe haber una renovación espiritual de sus pensamientos y actitudes, dice el Señor. Para ser como Cristo debes desarrollar en ti su mente. El Nuevo Testamento llama a este cambio mental arrepentimiento, que en griego literalmente significa cambiar tu mentalidad. Te arrepientes siempre que cambias tu manera de pensar y adoptas la manera de pensar de Dios con respecto a ti mismo, al pecado, a Dios, a otras personas, a la vida, a tu futuro y a todo lo demás. Asumes la actitud de Cristo y su perspectiva. O sea, ¿por qué yo siempre le digo a ustedes que es muy importante cambiar nuestra manera de pensar? Primeramente, yo lo aprendí, lo puse en práctica y Dios fue quien cambió mis pensamientos, porque Dios lo hace, ¿no? Pero dice,
en el Nuevo Testamento llama a este cambio mental arrepentimiento. ¿Por qué el Señor siempre nos dice arrepiéntanse, arrepiéntanse? El arrepentimiento no es me arrepiento de todo. Sí, obviamente hay que arrepentirse de todo lo malo que hayamos hecho. Pero lo más importante es arrepentirnos y cambiar nuestros pensamientos. Es lo que quiere Dios, hermano. Es lo que quiere Dios. Se nos manda que pensemos del mismo modo en que pensaba Cristo Jesús. Este mandamiento tiene dos facetas. La primera faceta de este cambio mental consiste en dejar de los pensamientos inmaduros que son egoístas. La Biblia dice: dejen de pensar como los niños, sean niños en la malicia, pero sean adultos en su forma de pensar. Sean adultos en su forma de pensar, nos pide Dios, nos dice Dios en la Biblia. Los niños son por naturaleza completamente egoístas. Solo piensan en sí mismos y en sus propias necesidades. Son incapaces de dar, solo pueden recibir. Tienen una manera de pensar inmadura. Por desgracia, muchas personas nunca se desarrollan más allá de ese nivel. La Biblia dice que esta manera egoísta de pensar es el origen de conductas pecaminosas. Los que viven siguiendo sus egos pecaminosos solo piensan en las cosas que su ego pecaminoso desea. No seamos esta clase de personas. Pidámosle perdón a Dios, diciéndole que nosotros queremos agradarle a Él. Le pedimos que sea Él quien tome en el timón de nuestro barco, que sea Él quien cambie nuestros pensamientos. Le pedimos: Señor, estamos arrepentidos, queremos reconciliarnos contigo, perdóname por estar pensando de esta manera. ¿Se entiende? Dice, la segunda faceta para pensar cómo Jesús consiste en que empieces a meditar con madurez. Enfócate en otros, no en ti mismo. En su gran capítulo sobre el amor verdadero, Pablo concluyó que pensar en los demás era la señal de madurez. Cuando yo era un niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño, dice. En la actualidad, muchos suponen que la madurez espiritual se mide por la cantidad de información bíblica y de doctrina que uno sepa. No es depende de lo que usted sabe de la Biblia, no es depende de su doctrina, dice acá. Si bien el conocimiento es una medida de la madurez, no es todo lo que se necesita. La vida cristiana es mucho más que cedros y convicciones. Incluye conducta y carácter. Nuestros hechos deben ser congruentes con nuestros credos y nuestras creencias deben ser respaldadas con una conducta semejante a la de Cristo. O sea, usted puede saber mucho de la Biblia, pero si usted habla mal de los demás, usted puede saber mucho de la Biblia, pero si usted juzga a los demás, si usted no ayuda a los demás, si usted se fija en usted y no en los demás. El cristianismo no es una religión ni una filosofía, sino una relación y un estilo de vida, dice acá. O sea, usted tiene que reflejar la relación que usted tiene con Cristo. Si usted habla mal, si usted no perdona, si usted esto, si usted lo otro, si usted sabe, o sea, sabe todo lo mal que está haciendo. Pero usted sabe mucho de la Biblia. No es santo por eso. Dice acá que esto, lo que nosotros, el cristianismo tiene que ser una relación y un estilo de vida. Refleje su relación con Dios, esa paciencia, ese amor, esa fortaleza, esa estabilidad que Dios le da. Refleje eso. Pero también lleve un estilo de vida, no hable mal de los demás, ayude a los demás. ¿Se entiende? El centro de ese estilo de vida es pensar en los demás como lo hizo Jesús. En lugar de pensar en nosotros mismos, la Biblia dice, nosotros debemos pensar en el bien de ellos e intentar ayudarlos haciendo lo que les agrada. A los demás, no a usted. Ni siquiera Cristo intentaba agradarse. Pensar en los demás es la esencia de ser semejantes a Cristo y la mejor evidencia del crecimiento espiritual. Esta manera de pensar es antinatural, va en contra de nuestra cultura,
es rara. No dice rara, dice rala. Pero yo calculo que debes decir es rara. Y difícil. Afortunadamente tenemos ayuda. Dios nos ha dado su espíritu. Por eso nosotros no pensamos igual que las personas de este mundo. Tenemos que ser diferentes. Dios nos manda a ser diferentes. Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Dios necesita que sus hijos resalten, que sus hijos sean diferentes. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo para hacer eso. Hoy es un día que nos tenemos que determinar a crecer espiritualmente. Señor, quiero madurar, no quiero ser como ese niño. Hoy es un día para eso. Día 23 del libro Una vida con propósito. El Señor nos está pidiendo a que dejemos de ser egoístas, de pensar en nosotros, que empecemos a pensar por los demás, que esa es la manera de crecer, que esa es la manera de llegar a crecer en Dios, ¿entiende? Dice, en los siguientes capítulos miraremos las herramientas que el Espíritu Santo usa para ayudarnos a crecer. De acá en adelante vamos a leer las herramientas que el Espíritu Santo usa para ayudarnos a crecer, dice. Pero empecemos por esto. Empecemos por hacer la oración de Señor, acá estoy, quiero ser tu discípulo, te entrego mis pensamientos, Padre amado. ¿Se acuerdan que nosotros leíamos el capítulo de qué guía tu vida? Es el momento de que pongamos en práctica eso y dejemos que Dios guíe nuestras vidas. Es el momento de que pongamos en práctica eso. Señor, Espíritu Santo de Dios, estuve equivocada, te pido, Padre amado, Padre Santo, que guíes mi vida, te pido, Señor, que seas tú quien tome el timón de ese barco y me dirijas hacia dónde tengo que ir, Padre amado. Cámbiame mis pensamientos, cámbiame mi vocabulario, cámbiame mi manera de pensar, Señor. Es importante que yo piense como tú mandas. Es importante que yo empiece a pensar por los demás. Señor, te pido perdón porque hablé mal de este, porque hablé mal de aquel. Te pido perdón porque juzgué a tal persona, Señor. Tú sabes que soy humano, me equivoco, Padre amado. Reconozco que me equivoqué, Señor. Reconozco que estuve mal, pero te pido perdón. Necesito que direcciones mi vida, necesito que me ayudes, necesito crecer en ti, necesito madurar espiritualmente, Señor. No quiero quedarme donde estoy. Quiero llegar a esa tierra firme. No quiero estar en este mar, Señor, en este océano, lidiando con tormentas, dudando. Señor, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a creer en ti, Padre amado. Yo sé que si tú estás conmigo, yo voy a sacar la victoria de esta prueba, Señor amado. Yo sé que si tú si tú diriges mi barco, yo sé que todo cualquier parada que hagamos va a ser para bien, cualquier tormenta que atravesemos vamos a salir en victoria. O sea, eso empecemos a hacer hoy. Eso empecemos a hacer hoy. Oremos por eso, pidámosle a Dios por eso. Es importante que usted se determine a crecer. Es importante que usted crezca. Es importante que dejemos de lado a un costado, no que nos olvidemos, sino que hagamos a un costado nuestros sueños, hagamos a un costado nuestras cosas, cosas que nosotros deseamos, cosas que nosotros queremos y le demos el primer lugar a Dios. Señor, acá está, este es tu lugar, guíame, dirígeme, conduce mi barco, te doy el timón, Padre amado. Ayúdame a llegar a donde tú quieres que yo llegue. Tú sabes los sueños que yo tengo, sabes los deseos de mi corazón, sabes lo que yo quiero hacer con mi vida, sabes lo que anhelo. Tú sabes, Señor. Pero hoy dejo de luchar con mis fuerzas humanas por eso y te entrego el timón a ti, Señor, y empiezo a luchar espiritualmente por agradarte. Entendí que nosotros en esta vida estamos para vivir eternamente y yo quiero vivir eternamente contigo, Señor. Tú me das paz en el medio de las pruebas, tú me das tranquilidad en el medio de las tormentas, Señor. Tú me direccionas, tú me das paz, tú me das amor, tú me das paciencia. Empecemos por eso. Empecemos por darle el primer lugar a Dios. Empecemos por decirle, Señor, cambia mis pensamientos, quiero crecer, quiero madurar espiritualmente. Empecemos hablando con Dios, entregándole todo, lo que pensamos, lo que no pensamos, lo que sentimos, lo que no sentimos, y decirle, Señor, yo, ¿sabes qué? Hasta acá llegué, tomá, te entrego esta mochila. Vida, dice la mochila, te entrego mi vida,
te entrego esta mochila, Señor, yo ya no sé qué hacer. No sé, yo me sentía así cuando yo empecé a aceptar a Dios. Porque como yo le dije, yo conocía de Dios siempre. Un tiempo cambié, Dios se hizo cosas hermosas en mi vida, todo, pero volví al mundo. Ahora estoy renovándome en el Señor y yo me sentía así. O sea, estaba yendo a la iglesia, todo, y la agarré y le dije, Señor, no puedo más, Dios, no puedo más, te entrego mi vida. Hacé lo que te parezca con ella. Lo único que te pido es que me des fuerza todos los días para salir adelante. Te pido que todos los días me des fuerza. Yo hice eso. Se los comparto para que ustedes hagan lo mismo porque yo entiendo la frustración, la tristeza, el dolor que causa cuando uno quiere cumplir cosas y no puede. O sea, me dan ganas de llorar acordándome de la cantidad de cosas que yo pasé. Pero no es que me vuelvo a poner triste. O sea, me acuerdo de todo lo que yo pasé y hoy en día estoy bien, estoy feliz, Dios está conmigo. Yo quiero que ustedes experimenten eso también. Yo pasé una vida... Yo pasé de todo. Pasé de todo. Y estaba hablando con una hermana de Colombia por WhatsApp y nos contábamos cosas que pasamos. Y hoy Dios me hizo acordar de todo eso. Todo lo que te pasaste, usted no se imagina la cantidad de cosas que yo pasé en mi vida. Tengo 24 años y pasé las 1001 en mi vida. Pero Dios en todo se manifestó, en todo Dios me dio la gloria. Y hoy estoy acá con ustedes enseñándoles, compartiéndole esto que el Señor me enseñó a mí. Para que ustedes no se equivoquen, para que ustedes no se frustren, para que ustedes no lloren, para que ustedes... Sí, tenemos pruebas, obviamente. Pero para que ustedes no se hundan en esas pruebas, sino que el Señor, que Jesús sea su salvavidas. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, yo en el medio de las pruebas Dios estaba conmigo. En el medio de todos los problemas. O sea, yo ahora no tengo trabajo, no tengo dinero para hacer un emprendimiento. Estuve orando todos estos días, Señor, quiero un trabajo. Estoy en esta tormenta, estoy en este proceso, estoy en esta prueba. Pero ustedes me ven, yo me mantengo contenta, me mantengo tranquila de que Dios me va a ayudar. ¿Se entiende a lo que voy? Y si hubiese sido, imagínese usted, yo estar deprimida y encima pasar por esta situación económica al punto de no tener nada. Imagínese cómo... Usted se fija que Dios está en cada detalle, ¿no? Usted se fija que Dios tiene planeado todo. Y siempre es para nuestro bien. Yo lo invito a que usted vaya a una iglesia, lo invito a que conozca de Dios. Lo invito a que crezca espiritualmente en Dios. Usted no se imagina la vida hermosa que hay detrás. Usted no se imagina la vida hermosa que hay detrás de una persona que va a la iglesia. Tiene pruebas, sí, millones. Pero hay una vida tranquila, una vida de paz. Dios nos da paz. A pesar de que tengamos 1000 problemas, Dios nos da paz. Dios nos da amor, nos sana. Todo eso que tenemos en nuestro corazón, Dios lo sana. Se lo digo yo. Por eso lo invito. Le damos gracias a Dios por este día nuevo. Por este nuevo día. Día 23. Ahí está, terminamos el capítulo de hoy. Se hizo cortito. Día 23. Nunca es demasiado tarde para empezar a crecer. Nunca es demasiado tarde para empezar a crecer. Determínese a crecer. Dice, Romanos 12:2 dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Está todo en la Biblia. Lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, cómase la Biblia así. Pero no es, o sea, les quiero dejar otra cosa en claro. No es que usted tiene que leerse 5 libros de la Biblia por día. No, yo lo hice. ¿Qué va a pasar con usted? Se va a llenar de información y de tanta información que usted tiene no va a saber qué hacer. ¿Se entiende? Yo ahora, en este momento de mi vida, ahora, el hoy, estoy haciendo, leo un salmo, un
un capítulo de los evangelistas, Marcos, Lucas, Mateo, Juan, uno de ellos, oro en cada uno de ellos y después leo cualquier versículo de cualquier otro libro. No es que me leo un capítulo entero de Mateo por día, no. Leo un versículo acá, Romanos 12:2, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Señor, ¿en qué tengo que cambiar mis pensamientos? Estoy yo, ¿no? Yo les cuento lo que yo hago. Cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Señor, ¿en qué clase de pensamiento tengo que cambiar, Padre amado, para que tú cambies mi manera de vivir? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Con respecto, usted no se imagina la de veces que yo oro con respecto a mi finanzas. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿A quién le tengo que pedir trabajo? Señor, ayúdame. Tengo que trabajar, Padre amado. Tengo que esperar en ti. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estoy así, hace mucho que vengo así. ¿Y usted cree que Dios no me responde? O sea, no es que Dios no me responde. Dios está en silencio. No me dice, sí, anda a trabajar. No me dice, no, espera en mí. Es como que estoy ahí en neutro. Y todos los días me levanto y persevero, Señor. Espíritu Santo, te entrego este día, Padre amado. Yo ya antes, o sea, cuando yo ni bien empecé a tener toda esta prueba de llegar al punto de no tener nada, yo me cansé de buscar trabajo. Tiré currículum por todos lados, antes de que yo me empiece a quedar sin nada. No conseguí trabajo y las cosas fueron empeorando, hasta que llegué a la situación en la que estoy. O sea, cualquiera va a decir, si cree en Dios, que Dios es dueño de la riqueza, del oro y todo, ¿por qué no tiene? Porque hay cosas que nosotros tenemos que aprender. Yo estoy aprendiendo mucho con respecto a esto. Yo se los conté muchas veces a ustedes. Me fui de tema, pero yo oro así, yo leo así la Biblia, no me lleno de información. El versículo de Romano, listo, leí un versículo de Romano, medito en eso. Cambien su manera de pensar, así va a cambiar su manera de vivir. Señor, ¿qué clase de pensamiento tengo que cambiar? Con respecto a qué tengo que cambiar mis pensamientos. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame, Padre amado, revélame cuál es tu voluntad para mí en esta tierra, Señor amado, en el nombre de Jesús. Así. Lo que es bueno, qué es lo que es bueno para mí, Padre amado, qué es lo que tú tienes preparado para mí, Señor, dirígeme hacia eso, te doy el timón de mi vida, de mi barco, Espíritu Santo, dirígeme hacia lo bueno, muéstrame, Padre amado, qué es lo bueno, lo que le es grato, qué es lo que es grato para ti, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Guíame, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, lo que es perfecto, ¿qué es perfecto para ti, Señor? ¿En qué me tengo que perfeccionar? ¿Qué es lo que tengo que hacer con respecto a tu voluntad, Señor amado? Romanos 12:2 dice que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir, Señor. ¿Qué es lo que cómo tengo que pensar con respecto a qué tengo que cambiar mis pensamientos, Señor? Eso es leer la Biblia. Eso es estudiar la Biblia. Usted va haciendo eso, me ahogué con la saliva, y Dios lo va cambiando. Se te viene, no, porque en vez de pensar así, tenés que empezar a pensar así. O sea, Dios nos va cambiando. Pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de leer. Lea la Biblia, acá está mi Biblia, esta es mi Biblia. Yo tengo la nueva versión internacional, así en papel. Y tengo la Reina Valera en el celular. Leo las dos versiones. Eso también yo se lo recomendé. Leer dos versiones distintas de la Biblia. Dice lo mismo, pero en la nueva versión internacional es mucho más entendible lo que dice. Y en la Reina Valera son promesas de años de Dios. Cuando uno entiende esas promesas, cuando uno se aferra a esos versículos, es hermoso. Pero para entender, uso esta versión yo. Para entender, hay palabras que yo no las entendía. ¿Se entiende? Dice, ¿cuál es una de las áreas donde necesito dejar de pensar a mi manera y comenzar a pensar en la manera de Dios? Pregúntele eso a Dios. O sea, es lo que yo estaba haciendo con el versículo. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir, Señor. ¿Con respecto a qué? ¿Cuál es una de las áreas donde necesito dejar de pensar como yo, como mi humano? Y tengo que empezar a pensar a tu manera, mi Dios. ¿En qué parte, Señor? Dios se va a ir manifestando. Dios lo va a ir cambiando. El Señor se va a ir manifestando en su vida. Dios va a hacer la obra.
Le doy gracias por estar del otro lado. Quiero que pongan en práctica todo lo que vamos aprendiendo. Para que ustedes empiecen a crecer espiritualmente. Es importante, miren, ahí el libro lo dice. Día 23, el Señor nos enseña cómo crecer. Tenemos que, primero que nada, cambiar nuestros pensamientos como nos enseñó acá. Cambiar nuestros pensamientos. Segundo, muy importante, ponga en práctica todo lo que va aprendiendo. Amén. Amén. No les robo más de su tiempo. Le damos gracias a Dios por este nuevo día. Les doy gracias a Dios por ustedes que están allá del otro lado mirándome. Que estoy contenta. Estoy contenta, estoy feliz. Le doy gracias a Dios todos los días por esto hermoso que me está permitiendo hacer, que es hablar con ustedes. Porque yo hablo con ustedes. No los veo, pero yo hablo con ustedes y lo hago por Dios y para Dios. Para que sus hijos vuelvan a los pies de Él, pero sobre todo sus hijos lo entiendan. Esto es una herramienta para que nosotros logremos entender a Dios, logremos entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias, Señor, por este nuevo día. Nos estamos viendo en el próximo video. Les mando un beso. Que Dios lo bendiga grandemente. Y si ustedes hacen la voluntad de Dios, si ustedes se deciden a agradar a Dios, Dios se va a manifestar en su vida. Eso yo se lo aseguro. Les mando un beso. Que Dios lo bendiga. Nos estamos viendo en el próximo video.